que no puede ser perdonado es el que no pide perdón. Primera parte. Por lo tanto, les digo que todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, dice Matías en el capítulo 12. Me alegro de que Yahshua haya dicho que todo tipo de pecado y blasfemia serán perdonados a los hombres. Creo que eso es absolutamente cierto y no de una forma humana, sino de forma divina, lo cual quiere decir que no hay excepción a la regla. No hay ningún tipo de pecado que debido a su tipo, manera, forma, sea imperdonable. Los enemigos de la verdad, de la salvación suprema de todos los hombres, han confiado en esta disertación dada por nuestro don para inventar, se han basado en esto, para inventar la doctrina del pecado imperdonable como su destacado baluarte de defensa contra aquellos que afirman que Mashiach es en verdad el salvador de todos los hombres, es el salvador de la humanidad. Invariablemente cuando se discute y se duda de la certeza del tormento eterno, el pecado contra el Ruach HaKodesh se presenta como una defensa inexpugnable contra el perdón. De aquí en adelante no se puede pasar. Por lo menos hay un pecado que no se va a poder perdonar. Pocos saben responder. Y esto es lo que dijo el Adón. Al que diga una palabra contra el Ruach HaKodesh no le será perdonado ni en este mundo ni en el venidero. En verdad, no fue lo que dijo nuestro Adón. En la superficie parece concluyente para los irreflexivos y igualmente les ha parecido así a los teólogos eruditos que se han formado en los canales del pensamiento ortodoxo direccionado y manipulado. Este pecado no será perdonado. Sin embargo, de hecho, estas palabras se encuentran entre las pruebas más sólidas que se pueden presentar en apoyo de la verdad de la reconciliación de todos los hombres con Elohim. Todo lo contrario es lo que nuestro Adón dijo. Existe en verdad un pecado contra el Ruach HaKodesh que nunca será perdonado en este mundo ni en el mundo por venir. Si bien algunas versiones declaran que el pecado contra el Ruach HaKodesh no será perdonado en este mundo ni en el venidero, mientras otras utilizan expresiones como ni en este siglo ni en el venidero, o bien ni en el Olam Hasé ni en el Olam Abba, esto no es el significado del griego y esto no es lo que está escrito en los originales. La palabra griega aquí traducida como mundo es aion, nuestra vieja conocida. Esta palabra aion se ha traducido a 15 palabras y frases diferentes, y sobre todo en Pasuquín, que pueden ser utilizados para la manipulación mental y respaldo de doctrinas infernales, transmitiendo un significado incorrecto. El significado simple de aion, como sabemos, es edad, ya lo hemos estudiado. Un aion es una era, una edad, un eón, transliterando la palabra. 2 aiones son 2 edades, simple. 1000 aiones son 1000 edades. No hay eternidad, no hay edades infinitas, no hay tiempos eternos. Nuevamente volvemos al asunto, pero vamos a hacerlo rápidamente. Algunos de los pasajes donde se encuentra aion nos darán información adicional al respecto. En Colasiyim, en el capítulo 1, encontramos el misterio que ha estado escondido desde los siglos, o sea, lo que dice es desde los aiones, o sea, desde las eras, desde las épocas. Ahí dentro de todo tenemos, algo que está más o menos parecido, porque dentro de todos siglos es una cuestión de tiempo, mundo no. Mundo es una cuestión de espacio. En Efesíim 2.2 encontramos, caminaste según el curso de este mundo, pero es aion. En Ibrín 1.2 tenemos, por quien también hizo los mundos, pero no hizo los aiones, o sea, las eras. En Ibrín 11.3 encontramos, los mundos fueron formados por la palabra de Elohim. No, señor, fueron las eras las que fueron formadas. Esto ya lo hemos estudiado, así que lo vamos a mencionar brevemente aquí, sobre todo para los que no lo hayan visto antes. En Galutia 1.4 encontramos, líbranos de este presente mundo malo. Pero nos pedimos que nos libren del presente aion o de la presente era mala. En Efesíim 6.12, los gobernantes de las tinieblas de este mundo son los de esta era. En Corintiim Bet encontramos el Dios de este mundo, que es el Dios de esta era. En Corintiim Aleph 2 encontramos la sabiduría de este mundo, que es la sabiduría de esta era. En Mordejai 4.19 encontramos los cuidados de este mundo, que son los cuidados de esta era. Aproximadamente en 15 casos, como Matillá, en Corintiim Aleph, o sea, todos los citados y otros más, encontramos la palabra aion traducida como este mundo. ¿Sí? Una palabra que significa tiempo, la encontramos traducida como espacio.
Cuanto más claro y comprensible sería si los traductores hubieran usado la correcta palabra era, edad o eón misma, transliterando, en lugar de mundo. En Mordejai 10:30 encontramos que no solo existe este eón presente, que es malo, sino también el eón por venir, o el siglo venidero, o la era venidera. Ciertamente esta era presente es una era mala y los gobernantes de las tinieblas de esta era son malos. Claramente Elohim enmarcó las edades y no hay solo esta edad y la edad por venir, sino que también están las edades por venir. Juntamente con el Mashiach, Yahshua nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales para mostrar en las edades venideras las superabundantes riquezas de su gracia por su bondad hacia nosotros en el Mashiach, Yahshua. Esto está en Efesios 2:6. Esto nos habla de que habrá más eras de las que tenemos en mente. Cualquier persona pensante debería ver claramente que si traducimos una palabra que significa un tiempo determinado por la palabra mundo, inmediatamente vamos a tener una idea equivocada. No vamos a estar elaborando el concepto correcto. Es incorrecto, no trae más que confusión. Confusión predeterminada. El mundo ha visto pasar muchas eras, o sea, muchos aiones o tiempos determinados, de manera que eón no puede ser sinónimo de una de esas partes temporales, no tiene nada que ver. Pero si maliciosamente traducimos mundo en lugar de era, podemos afirmar que este pecado no será perdonado ni en este mundo en el que estamos, ni en el que el Padre ha dicho que creará, o sea, cielo nuevo y tierra nueva, e inducir este tipo de pensamiento en la gente. Hay una gran diferencia entre la expresión no le será perdonado ni en este mundo ni en el mundo venidero y la expresión no se le perdonará ni en esta era ni en la era venidera. Cambia, ¿no es cierto? Este mundo y el mundo por venir se han grabado tan indeleblemente en la mente creyente como significando esta vida y la eternidad también, que es casi imposible revertir rápidamente la tendencia de la mente y dirigirla hacia un pensamiento sano. Hace toda la diferencia en el mundo cuando uno comprende que nuestro don no estaba contrastando este mundo con esta gran eternidad allá afuera en alguna parte, ¿no es cierto? Sino simplemente señalando dos edades que están acá, en esta burbuja en la que estamos, ¿sí? Esta era y la era venidera, de acuerdo a su posición temporal en el momento en que él emitió estas palabras. Estas palabras de nuestro Adón, lejos de probar que el pecado contra el Ruach HaKodesh es imperdonable, afirman claramente tres cosas. En primer lugar, que toda clase de pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, como él ya había aclarado, ¿sí? En segundo lugar, que algunos pecados, por ejemplo, contra el Hijo del Hombre, pueden ser perdonados en la era presente, sí, si hay arrepentimiento, por supuesto, ¿no es cierto? Y en tercer lugar, que los pecados contra el Ruach HaKodesh no serán perdonados ni en la era en que Yahshua vino a la tierra, esta era referida a la época en que él estaba hablando, la era de Pesach, ni en la era que seguiría inmediatamente, la era de Shavuot, que es en la que todavía estamos. Esto es lo que dice claramente el texto. No dice absolutamente nada sobre un pecado que es imperdonable a lo largo de todas las eras venideras, o sea, para siempre, eternamente y todas esas cosas. Este pecado, por el contrario, es un pecado de tanta rebeldía que sí requiere el paso de al menos 2 edades de castigo antes de que pueda ser perdonado. Es un castigo severo. Es un castigo severo porque es un pecado severo. Pero no quiere decir que no vaya a ser perdonado. Ahora vamos a leer cómo Mordejai escribió estas cosas. En verdad les digo que a los hijos de los hombres se les perdonarán todos los pecados y blasfemias, cualquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu de Santidad no tendrá perdón jamás, sino que es culpable de pecado eterno. Dijo esto porque decían que él tenía un espíritu inmundo. Una traducción aceptable sería el que blasfema contra el Ruach HaKodesh no tiene perdón durante la era, sino que está sujeto al proceso de juicio que dura toda la era, porque dijeron, tiene un Ruach inmundo. Así que ese jamás que apareció ahí no está en el original y el pecado eterno tampoco. Entonces, en medio de la multitud de pecados se destaca uno de triste preeminencia, realmente es el más importante. Yahshua lo dijo, no dijo estas cosas para no decirlas o porque no fueran importantes, sí lo es, porque no tiene perdón, eiston ayona, dice, durante la edad presente y la siguiente. Su perdón exige edades, exige más que un castigo común, ¿tá? Otro perdón se puede perdonar en esta misma era, pero este exige el paso de 2 eras, ¿sí? 2 edades para ser exacto, después de las cuales obviamente
¿Y qué tenemos si después de las 2 eras ya se ha cumplido la condena y la sentencia del criminal? Perdón, no nos queda otra. Pero quien blasfeme contra el Ruach HaKodesh no tiene perdón por la época, sino que está expuesto al juicio eoniano, dice el Emphatic Dialogue. Cuando nuestro Adón Yeshua ministró aquí en la tierra, dirigió una gran cantidad de sus dichos, sermones y parábolas a los fariseos, escribas y gobernantes de la nación judía. Los fariseos eran con mucho la más numerosa e influyente de las sectas religiosas de la época de Yeshua, ¿sí? Eran estrictos legalistas, realmente eran los más numerosos en cuanto a cantidad, porque los que tenían más poder eran los saduceos, pero ellos tenían más seguidores, eran estrictos legalistas. Ellos defendían la rígida observancia de la letra y las formas de la ley, pero agregando cosas, siempre bajo sus propias interpretaciones, y así incluían sus tradiciones. Y los llevaban todo a palabra santa. En verdad hacían la vida difícil y amarga para los demás y a quienes no consideraban como iguales, sino como a inferiores, como el fariseo de la parábola consideraba al publicano. Eran altivos, soberbios, porque creían que eran los únicos intérpretes de Elohim en su palabra, los dueños del perdón, de la misericordia, la caridad y el amor. Cuando el fariseo iba a colocarse en la presencia de Elohim, en verdad tenía su cita en la esquina de la calle. Los transeúntes veían su figura erguida y atrevida, puesto ahí para que me miren. Su actitud se apoyaba en el orgullo, en la autoestima, una superioridad de vida que le proporcionaba una satisfacción sin límites. No suplicaba misericordia ni recibía la gracia que regresaba para dar gracias a Elohim, porque era un alma autosuficiente que ventilaba sus méritos delante de los marajines, delante de las personas, delante del mundo espiritual y del mundo material. Elohim, te doy gracias porque no soy como estos otros hombres, ¿sí? Porque no me hiciste así, te doy gracias. Estaba absolutamente conforme consigo mismo, y este es el patrón de los fariseos, ¿sí? Muchos hoy también son así, no crean que esos fariseos malvados que estaban en aquella época. Por el contrario, hoy hay muchísimos que no son judíos necesariamente, pero tienen exactamente la misma autocomplacencia consigo mismos y no están dispuestos a ser quebrantados en sí mismos. Se miran en sus propios espejos distorsionados y se aman en lugar de ver su verdadero rostro sucio de pecado, su persona muerta, sus obras llenas de muerte, su soberbia, su orgullo. Caer, sí, a los pies del Eterno como el publicano y clamar por misericordia. Elohim, ten piedad de mí que soy pecador. Como decía este pobre hombre que sí descendió justificado. El fariseo fue lo suficientemente presuntuoso como para asumir que su vida autosatisfecha y meritoria lo colocaba en buenos términos con Elohim. Es natural que en última instancia tal religión se convirtiera en una cuestión de cosas externas y no del corazón, y que se pensara que la gracia de Elohim provenía solo de cumplir la ley. ¿A cuántos conocen que están buscando hacer exactamente las mismas cosas? Todavía están muertos por dentro. A esto aún hoy le llaman justicia. Los actuales mesiánicos insisten en que la salvación no es por obra, sino por la fe en Yeshua, por supuesto, sí, pero en verdad no se apoyan en la fe, sino en lo que guardan y creen. O sea, dicen pero no hacen, exactamente igual que hacían estos fariseos. No interesa que afirmemos que guardamos la ley porque somos salvos, sino para ser salvos. O sea, que es el concepto correcto, ¿sí? Ese es el concepto correcto. Si no producimos el fruto de vida que la nueva vida debe hacer brotar de nosotros. Entonces lo que se está guardando en la carne y sigue siendo la misma basura de antes. No interesa. La falta del fruto del Ruach en la mayoría demuestra que aunque con la boca lo honran, sus corazones están lejos de él. Por ese motivo, y aunque afirmen que no guardan la ley para ser salvos, sus obras continúan estando muertas. Solamente cuando hacemos las obras en el Ruach, esas obras pueden llegar a tener vida. La mayoría no cree que se puede recibir a Yeshua y continuar estando a muerte, pero los que se niegan a vivir la vida simplemente están muertos, o sea, siguen muertos como estaban. Muchos creyentes hoy están en la misma posición que los fariseos antiguos, pero convencidos de que como ya han recibido a Yeshua, bueno, entonces ya tienen todo resuelto y está todo su caso cerrado, ¿no es cierto? Y no tienen ningún problema ni nada que estar esperando. Yeshua constantemente se enfrentó a estos fariseos
fariseos por su codicia, su justicia propia, su hipocresía. Los denunció como religiosos profesionales y religiosos realmente, que se exhibían con vestiduras sagradas, compañeros pomposos, engreídos, pavos reales, ¿sí? Predicando la religión, pero sin tener ninguna en verdad. Y sin tener absolutamente nada que ver con el verdadero Elohim. Las palabras de Yahshua a los fariseos son las denuncias más amargas que jamás hayan salido de sus labios. Vayan, me agarren las escrituras y vean dónde están los retos más amargos de nuestro Adón y a quién estaban dirigidos. Yahshua nunca habló de esa manera con los pecadores, ni con los publicanos, ni con las prostitutas, ni con la gente común. Jamás habló en ese tono. La misericordia fluía como un río hacia los pobres y los necesitados. Él iba y los ayudaba, pero la reprensión y la condenación mordaz realmente de nuestro Adón se amontonaron sobre los altivos e impenitentes. Los fariseos, igual que sus antepasados, no eran meramente pecadores, sino rebeldes deliberados, con gusto nos echamos la carga sobre nosotros, sea el pecado, sea su sangre sobre nuestras cabezas y la de nuestros hijos, con altivez y soberbia total y completa. Entonces ellos eran peores todavía que sus antepasados. Criticaban cada palabra que Elohim les enviaba, abusaban de todos los privilegios que se les concedían y despreciaban todas las bendiciones concedidas. Y Yahshua siempre se opuso a este tipo de personas, pero él comía con las prostitutas y los publicanos. Él no tenía problemas con esa gente. A ellos jamás les habló de esa manera.